A todos nos gustaría que un banco se anticipara para hacernos avanzar, ¿verdad? Un anuncio y empezamos. ¿Qué banco necesitan las empresas ahora? ¿Las decididas a exportar? ¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial? ¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos? Moncloa mete presión a los presidentes autonómicos del PP para que apoyen la quita de la deuda. Pero el problema para el gobierno es mayor porque varios socios parlamentarios de Pedro Sánchez podrían dificultar su aprobación en el Congreso. El partido de Puigdemont, en competición permanente con Esquerra, dice que la quita de 17.000 millones no es suficiente y que debe condonarse la deuda completa de Cataluña, de 73.000 millones. Y se niegan a que se beneficien las demás comunidades. Los valencianos de Compromís no aceptan que solo se negocie con Cataluña. El juez del Tribunal Supremo considera evidente que el fiscal general del Estado ha hecho desaparecer pruebas que podrían incriminarlo en el caso de que se investiga por la filtración de datos privados del novio de Ayuso. El juez constata la falta de colaboración de García Ortiz y deja clara su opinión sobre el comportamiento del fiscal general ante esta investigación. Buenas noches. Además, en Antena 3 Noticias, Carlos Mazón aseguró que se había incorporado al CECOPI, el Centro de Coordinación, la tarde de la Dana a partir de las 7 de ese día. La horquilla temporal amplia y deliberadamente ambigua. Pero esta tarde, noticia importante, la Generalitat Valenciana ha tenido que reconocer, a requerimiento de la jueza que lleva este caso, que Mazón no estaba en el Centro de Coordinación cuando se envió el mensaje de alerta a la población. Eso fue a las 8:11 de la tarde, cuando ya se habían inundado todos los pueblos. La difícil situación financiera que sufren la mayoría de las comunidades hace que sea difícil para un presidente autonómico decir que no cuando se le ofrece una quita de la deuda. Esta urgente necesidad concede al Gobierno central una enorme capacidad de presión sobre las comunidades y un arma poderosa para asegurarse el apoyo de sus socios parlamentarios, a los que necesita en todas las votaciones. Así lo ha hecho Moncloa con Esquerra Republicana, que tiene 7 escaños imprescindibles para sostener a Pedro Sánchez en el poder. El presidente ha concedido una quita de 17.000 millones de euros a Cataluña. Y el Gobierno ha decidido celebrarlo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, donde los comparecientes han tratado de poner al PP contra las cuerdas por anunciar que votará en contra de estas quitas de deuda, incluso de aquellas que aliviarían los agobios financieros de las comunidades gobernadas por los populares. Estamos, por tanto, ante una estrategia política de doble dirección. Por un lado, Moncloa cede ante Esquerra y, por otro, presiona al PP, acusando a Feijóo y a sus presidentes autonómicos de perjudicar a los ciudadanos de las comunidades en las que gobiernan. ¿Cree que las comunidades finalmente van a rechazar esa condonación de la deuda? Mire, yo creo que el señor Feijóo tiene que dar simplemente una respuesta a los españoles. ¿Quiere condonar la deuda a sus comunidades autónomas o quiere condenar a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas? ¿Teme que si el PP dice que no, ustedes pueden mantener el compromiso con la Generalitat de Cataluña? Un voto contrario por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular me resultaría inexplicable. ¿Votar en contra de los intereses de sus comunidades autónomas? Si el Gobierno no necesitara a diario los votos de Esquerra Republicana y de Junts en el Congreso, esta medida que ustedes califican de histórica se habría aprobado. Condonar esos más de 83.000 millones de euros es también un paso más a seguir, si me permiten, fortaleciendo el Estado de las autonomías. Esa última pregunta de la compañera de La Sexta era muy pertinente. Pretendía saber si Moncloa hubiera condonado la deuda en el caso de no necesitar los 7 votos de Esquerra. Como acaban de comprobar, la ministra no ha hecho una respuesta estrictamente a esa pregunta. De hecho, es habitual en estas ruedas de prensa que las preguntas sean a veces más interesantes que las respuestas, aunque no ha sido el caso que van a ver a continuación, que sí ha resultado muy interesante. Este es el ejemplo que pone el Gobierno para explicar por qué es bueno hacer una quita de la deuda autonómica. ¿Cuántos ciudadanos que hoy nos pueden estar viendo a través de sus televisiones, de sus televisores, tienen hoy una hipoteca? De 70, de 80, de 90, de 120.000 euros.
Pues imagínese que a cualquiera de esos ciudadanos se le dice: el Gobierno va a asumir una parte de esa deuda, donde tenías 80, te vamos a dejar 60 y, por supuesto, la casa sigue siendo tuya. Y frente a esto, el Partido Popular dice que no. La quita de la deuda autonómica es como si se hiciera una quita de una hipoteca. Es decir, se hace una quita a quien pidió una hipoteca de 80.000 euros para comprarse un piso pequeño, igual que se hace a alguien que ha pedido una hipoteca de 10 millones de euros para comprarse una mansión. En el caso de las comunidades, la quita va a ser porcentualmente mayor para quienes han gestionado peor sus cuentas y menor para quien las ha gestionado mejor. Y uno de los que gestionó peor fue Oriol Junqueras, cuando infló la deuda de la Generalitat desde su cargo de consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat bajo la presidencia de Puigdemont en los tiempos manirrotos del proceso independentista. Y ahora Junqueras es el que ha conseguido que Pedro Sánchez haga una quita de la deuda de Cataluña. Hay determinados territorios que se ven obligados a asumir una deuda que en realidad no deberían asumir porque están claramente infrafinanciados. Que nosotros pactamos también es útil para los ciudadanos de todos estos territorios. Feijóo ya ha marcado la posición de su partido. Mañana todas las comunidades gobernadas por el PP votarán en bloque contra esa propuesta del Ministerio de Hacienda. Consideran que es una trampa de Sánchez para mantenerse en Moncloa. Es una trampa injusta. La deuda que un catalán tiene como catalán por la falta de gestión eficiente de la Generalitat, ahora la va a tener como español. Por consiguiente, lo que se hace es comprar el alquiler de la Moncloa con dinero público. Esto es muy claro. Mañana el PP actuará en bloque oponiéndose en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Otra cosa es lo que vayan a hacer las comunidades del Partido Popular en el futuro cuando llegue la hora de aceptar o de rechazar definitivamente la quita de su deuda. Todas a una. Una propuesta trampa. Enérgicamente no. Las comunidades del PP se alinean con Feijóo y rechazan la propuesta de Hacienda. Algo que ni les hemos pedido ni nos interesa. El colmo de la desigualdad. Con la condonación, aseguran, la deuda no desaparece, sino que se reparte. La vamos a tener que pagar entre todos los españoles. Penaliza a quienes mejor gestionan. Recuerdan que es una cesión más a los socios del gobierno. El pago del alquiler de Pedro Sánchez a los independentistas para pagar los meses de alquiler del Palacio de la Moncloa. En el PSOE les presionan que solo por fastidiar al presidente del gobierno es capaz de castigar a todos los andaluces, a todos los murcianos, a los valencianos. Insisten en que rechazar la quita sería incoherente. No tendría ningún sentido, ninguna razón objetiva para hacerlo. Ya uno no tiene capacidad de asombro con el Partido Popular. Aunque si la iniciativa llega al Congreso, el voto en contra del PP podría no ser el único. Si no quieren negociar con nosotras, no podemos dar apoyo. Varios partidos de la coalición Sumar consideran que se queda corta. Que esta medida es buena, pero es insuficiente. Claro que no es suficiente. Critican que no se tiene en cuenta la infrafinanciación de algunos territorios. Que Esquerra esté a favor y que el PP esté en contra entra dentro de lo esperable y también de lo que Moncloa puede tener bajo su control. Caso aparte es el del partido de Puigdemont. Como bien se sabe, entre Junts y Esquerra se desarrolla una de las guerras más cruentas de la política española. Si Junts consigue algo de Moncloa, Esquerra exige más y viceversa. Y así ha sido ahora. Esquerra ha conseguido una quita de 17.000 millones. Y Junts dice que eso es poco, que la quita tiene que ser de la deuda completa de Cataluña, 73.000 millones. La experiencia nos demuestra que puede ser una nueva tomadura de pelo, que no nos quieran vender gato por liebre, porque este pacto consolida el café para todos. La propuesta de Junts, la que hemos hecho nosotros durante este tiempo, es la condonación de la totalidad del FLAC, que supone 73.000 millones de euros. 73.000 millones de euros. 73.000 millones de euros, ni uno menos. Estas son las estrategias políticas y estos son los números. Vamos a ver en qué se traduciría esa quita de la deuda. Esther Vaquero. Pues hemos tirado de calculadora y también hemos hecho números y hemos hablado con expertos. La conclusión principal es que resulta indudable que una quita de deuda sería positiva para sanear las cuentas de las comunidades autónomas, pero según el criterio que se aplique, unas sacarán más beneficio que otras. Todas las comunidades salen ganando menos País Vasco y Navarra, que también tienen deuda, pero no se les perdona al no estar en el régimen común. Las 15 restantes sí se benefician. Una mejora de la financiación de las comunidades autónomas y también la mejora para acceder a los mercados en el caso de que necesiten, acudir a la deuda.
Para la Administración Central supone solo hacer un ajuste contable. Esa deuda sigue siendo la misma, solo que en el balance estaría dentro del pasivo de la Administración Central. Si usamos el criterio de población, Valencia es a quien más se le perdona por habitante. Si hablamos de deuda total perdonada, sale ganando Andalucía. Pero ¿a qué comunidades se le resta más porcentaje de su deuda? Estaría Canarias primero con un 50% del total de deuda a octubre de 2024 y en segundo lugar Andalucía. Unas cifras que, dicen los expertos, pueden enviar un mensaje negativo a quienes más se endeudan. No es un incentivo a favor de que asuman los ajustes necesarios. En lo que sí coinciden todos es que esta medida debería venir acompañada de una reforma del modelo de financiación que lleva 10 años caducado. Los inspectores de Hacienda también están preocupados por el cupo catalán. Han pedido por carta a los presidentes autonómicos que rechacen esa financiación singular a Cataluña. Insisten en los graves perjuicios que todo esto tendrá para España y dicen que el fin último es deshacer el actual sistema de financiación autonómica y fragmentar la agencia tributaria. Las comunidades autónomas tienen que reaccionar, desde luego, desde nuestro punto de vista, con un rechazo porque se las ha ninguneado, se ha obviado, se ha considerado que una comunidad autónoma tiene una mayor importancia que el resto y eso no tiene que ser así. Y a todo esto, hace unos minutos se ha producido una nueva derrota parlamentaria del PSOE. El Congreso rechaza tramitar la ley del suelo, la misma que el Gobierno retiró a última hora en 2024 ante la evidente falta de apoyo. Para intentar sacarla adelante ahora, los socialistas han dejado en manos del PNV la presentación de una versión casi idéntica, pero ni así ha conseguido el apoyo unánime del propio Gobierno. Ha sido así porque los partidos de la coalición del Gobierno se han vuelto a dividir. Sumar ha dejado caer la ley del suelo que promueve el PSOE y los socialistas le han devuelto el favor a Sumar oponiéndose a su ley sobre el Sáhara. Y estos son los dos socios que hoy mismo se han sentado juntos en el Consejo de Ministros para gobernar el país. Raúl Marqueta. Sí, y que es imagen de hace unos minutos. Otro nuevo choque, otra nueva derrota que se suma además a ese choque ya más que público. PSOE y Sumar por el salario mínimo, por su tributación. Ahí todavía está por ver quién consigue imponerse, pero hoy quien ha salido ganando, quien ha conseguido imponerse, y su criterio ha sido los de Yolanda Díaz. Sumar, de dos leyes que se han votado hoy, ha conseguido que se imponga su criterio en las dos. Es más, en la ley del suelo, hasta los socios, la mayoría de socios del Gobierno, han dejado solo al PSOE, salvo el PNV, porque ya la traían pactada previamente con ellos. Es una propuesta que no firma el Partido Socialista, pero que es muy parecida a la que el Gobierno se vio obligado a retirar. Y por eso la vamos a apoyar, para que se tome en consideración. Esta es una reedición de la propuesta que el Partido Socialista retiró en último momento hace menos de un año y nuestra posición, bueno, pues efectivamente o evidentemente no ha cambiado, ¿no? Estos meses el PSOE no ha abierto ningún diálogo con nosotras, que somos sus socias de Gobierno. Una norma incompleta que no da respuesta integral al problema de la vivienda en nuestro país y, por lo tanto, votaremos en consecuencia, ¿no? El PSOE ha votado una cosa y Sumar ha votado otra. Esto ha ocurrido por la tarde. Por la mañana, el fiscal general del Estado sufría un nuevo varapalo en el Tribunal Supremo. El juez Hurtado, encargado de la investigación sobre García Ortiz, ha dictado un nuevo auto en el que por primera vez acusa al fiscal general de haber hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles. Como consecuencia, el juez considera que García Ortiz no está colaborando en la causa. Así lo dice el juez en este nuevo auto de 5 páginas. Hurtado asegura que es una evidencia que el fiscal general ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus dispositivos. El juez del Tribunal Supremo dice que no se puede ignorar que ese hecho tenga incidencia en la causa, lo que evidentemente jugaría en contra del fiscal. Hurtado también establece que a partir de ahora los anexos de los informes de la Guardia Civil no se entreguen a las partes, sino que se consultarán en la Secretaría del Tribunal ante la queja de García Ortiz por la difusión de datos personales. David Ávila. Vicente, nunca antes el juez se había pronunciado de una forma tan contundente acerca del borrado del teléfono del fiscal general del Estado. Dice el juez que es evidente que García Ortiz hizo desaparecer pruebas y que esto tiene relevancia para la investigación. Además, afea a García Ortiz la forma en la que está colaborando con la justicia y recuerda que ya hay varias versiones del fiscal general acerca del motivo por el que borró su teléfono móvil.
Es un auto breve de apenas 5 páginas, pero hasta ahora el más contundente contra el fiscal general. El juez dice que es evidente que Álvaro García Ortiz hizo desaparecer pruebas que podrían encontrarse en su móvil. El magistrado recuerda que el fiscal general ha dado distintas versiones del motivo por el que eliminó los mensajes el día que el Supremo abrió una causa contra él y reprocha además que García Ortiz no esté colaborando con la justicia. De haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición. Desde el PP insisten en que el fiscal debe dimitir y señalan a Moncloa por el borrado. Mensajes que probablemente involucraban al gobierno de España. Pero para el Ejecutivo el último auto no cambia nada. Mantienen su apoyo al fiscal y centran sus críticas en los datos personales de García Ortiz que aparecen en varios escritos de la causa. Que se impongan medidas para evitar las continuas filtraciones en este caso. Precisamente sobre ese asunto también se ha pronunciado el juez. Impone que a partir de ahora los anexos de la UCO no se entreguen a las partes, algo que ya denunció el propio fiscal, porque en algunos documentos se incluyó su DNI, su domicilio y también el de periodistas o funcionarios que durante aquellos días hablaron por teléfono con el fiscal general. Un juez ha abierto diligencias previas contra Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por filtrar presuntamente datos de periodistas. El juzgado ha preguntado a la Fiscalía si procede a investigarlo. Es un paso previo a la admisión o no de esta denuncia que fue presentada por el Partido Socialista. Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del Partido Socialista, ha declarado ante el Tribunal Supremo como testigo en el caso Koldo. Y en ese contexto, como testigo, y por lo que está obligada a decir la verdad, se ha reafirmado en la entrega de ese dinero en la sede del PSOE. Hoy ha declarado como acusado el empresario Luis Medina en el caso Mascarillas. Medina ha descargado toda la responsabilidad en su socio Alberto Luceño, al que responsabiliza de fijar el precio de las mascarillas. Medina recibió 1 millón de euros de comisión por esa venta y asegura que con esa cantidad se dio por satisfecho. ¿Cómo se fijó el precio de las mascarillas? Pues eso se lo tendrá que preguntar a Alberto Luceño, ya que yo no participé. Pone 1 millón de euros, en mi caso sí lo es. En $1 millón sí coincide. Vale. Con lo recibido me di por satisfecho. También hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para crear un registro de medios de comunicación. Desde Moncloa aseguran que buscan más transparencia y adaptación a la normativa europea vigente. Todo esto especialmente dentro de los medios digitales. A partir de la entrada en vigor de esta norma, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien se encargará del registro. La palabra es transparencia. Y yo creo que los ciudadanos merecen saber, por supuesto que sí, quién es el propietario de un medio, qué financiación pública recibe de campañas de comunicación institucional o si se produce una concentración. Avanza la investigación judicial sobre la supuesta agresión sexual de Íñigo Errejón a la actriz Elisa Mouliá. El juez ha citado para el 7 de marzo a 6 testigos propuestos por la denunciante, entre ellos varios asistentes a la fiesta donde se habrían producido 2 de los hechos investigados. También ha pedido a Errejón que aporte todos los datos posibles para localizar a los 2 taxistas cuyos servicios usó la noche de la supuesta agresión. Sobre la investigación judicial de la Dana, hoy se ha sabido que el Gobierno valenciano ha informado a la jueza de que Carlos Mazón no estaba en el centro de coordinación cuando se envió la alerta a las 8:11 de la tarde. Ha aportado además las grabaciones de las cámaras de seguridad. Mazón sigue sin despejar la gran duda. Presidente, ¿a qué hora llegó usted al COPE? No contesta, pero ahora señalan que ni siquiera estaba presente en la reunión de emergencia cuando se envió la alerta. Sin duda, después de lanzar el mensaje. También lo confirman desde la Diputación. Y el presidente de la Diputación nos ha dicho que no estaba en el CECOPI. Vaig a desmentir a portaveu. Añade que Mazón tampoco se conectó telemáticamente. El presidente valenciano, sin embargo, enumeró ayer las llamadas que hizo la tarde de la Dana. 16 llamadas, 16. ¿Y por qué la Generalitat no lanzó hasta las 8:11 de la tarde la alerta? Señala directamente al secretario de Estado de Medio Ambiente. A las 20 horas de la tarde, llama desde Colombia. Le avisa de que la presa de Forata puede romperse, pero el Gobierno insiste que la Generalitat ya tenía toda la información. La verdad es que no cuadran mucho las horas. Culpa a Mazón del retraso. Es porque alguien tiene que autorizar el lanzamiento del mensaje. Tiene claro que era él quien debía autorizar la alerta. Han pasado casi 4 meses de aquel 29 de octubre. En ese tiempo, Carlos Mazón ha dado varias versiones sobre su paradero en aquellas horas, sobre qué hizo en ese momento crítico para la Comunidad Valenciana.
Hasta llegar aquí no puedo decir buenas noches. Pasaron varias horas críticas. Se constituye el CECOP y Mazón no está presente. Estaba comunicado todo el rato. Días después se supo que tenía una comida. Fue un almuerzo de trabajo para hablar del futuro de la televisión. Pero dijo que estaba informado de lo que pasaba. Un presidente autonómico normalmente no tiene por qué estar en el CECOP. Que cuando la situación se complica es cuando se presenta en esa reunión. Cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Es la misma hora que dio la Generalitat en su día. Yo media tarde ya estaba allí. Y en sede parlamentaria Mazón lo justificaba así. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Leliana. Pero las horas, las versiones no coinciden conforme va pasando el tiempo. Hablé con la consellera de Emergencia a las 18:25, a las 18:30 y a las 19:43. Esto es lo que dijo ayer mismo, es decir, a las 8 menos cuarto no estaría en ese lugar. Nunca dimos distintas versiones. La Comunidad Valenciana aclara ahora que a las 8:11 tampoco había llegado al centro de emergencias. En Extremadura, la presidenta de la Junta, María Guardiola, y la madrileña Isabel Díaz Ayuso han cerrado la cumbre en defensa de la central nuclear de Almaraz que el Gobierno quiere cerrar. Tras firmar una declaración para que se prolongue su vida útil, hoy han denunciado que su cierre sacrificaría miles de puestos de trabajo y aumentaría un 23% la factura de la luz de hogares y pymes. Esta escena ilustra el estado de las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Macron toca el brazo de Trump para llamar su atención y acto seguido desmiente al presidente de Estados Unidos. Es uno de los muchos gestos, digámoslo así, incómodos que a pesar de las risas no pasaron inadvertidos en el encuentro en el despacho Oval. En la rueda de prensa, Trump dijo que los aliados europeos recuperan el dinero que prestan a Ucrania. Es en ese momento cuando el presidente francés interrumpe a Trump, deja en evidencia su mentira y aclara que Europa ha pagado el 60% de las ayudas que se han dado a Ucrania, más que Estados Unidos, al contrario de lo que dice Trump. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total default, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. Los datos atestiguan que en este asunto, como en otros muchos, Trump dice una falsedad o se muestra intencionadamente inexacto. En los 3 años de invasión rusa, la ayuda enviada a Ucrania por la Comisión Europea, por cada Estado miembro de la Unión y por otros aliados como el Reino Unido, asciende a 132.000 millones de euros. La de Estados Unidos es de 114.000 millones de euros. Como pago por esa ayuda, Trump quiere ahora acceso a los recursos naturales de Ucrania y, según varios medios, Zelensky, el presidente ucraniano, ya habría dado luz verde a ese acuerdo. Nueva York, José Ángel Abad. Es, Vicente, una novedad muy importante. En su intento de ganarse el compromiso de Estados Unidos con su seguridad, Ucrania habría finalmente aceptado compartir buena parte de sus recursos naturales futuros. Es lo que aseguran ya medios importantes como Financial Times y Bloomberg, aunque aún no se conocen los detalles, del mismo modo que tampoco está claro, pese a los abrazos, el resultado exacto del encuentro entre Trump y Macron. Como viejos colegas, con eternos apretones de manos y otras muestras afectivas, y con la paz de Ucrania como tema principal. Trump asegurando que Putin, en un giro inesperado, aceptaría el envío de soldados en misión de paz. En la televisión favorita de Trump, Macron se mostraba optimista. Ucrania era protagonista también en una inusual sesión de la ONU. Estados Unidos y Rusia por primera vez en décadas apoyaban de forma conjunta algo impensable hace unos meses, una resolución sobre Ucrania. Una declaración sencilla e histórica que mira hacia adelante. Un escueto documento en el que no figura la palabra agresión o invasión, se habla de conflicto. Zelensky no está interesado en absoluto en que haya paz. Una muestra más de acercamiento entre la Casa Blanca y el Kremlin que deja con poco margen de maniobra a Ucrania y vuelve a ningunear a la Unión Europea. En vísperas de visitar a Donald Trump, el primer ministro británico ha anunciado que aumentará hasta el 2,5% el gasto en defensa para 2027. Es el mayor incremento en el presupuesto militar desde el final de la Guerra Fría. Vamos a Londres. Eva Millán.
Sí, tono sombrío de un Keir Starmer que quería llegar este jueves a la Casa Blanca con compromisos concretos. Reino Unido es ya el segundo que más gasta en defensa del G7, pero el anuncio de hoy sigue muy lejos de lo que exige Trump. El objetivo ahora, en este número 10, es intentar influir en la deriva del presidente en materia de seguridad en Europa, sobre todo Ucrania. De hecho, este fin de semana, líderes europeos se reúnen aquí en Londres para evaluar la situación. Además de exigir el aumento de gasto en defensa, las reticencias de Trump a enviar más ayuda militar a Ucrania obliga a los aliados europeos a reemplazar esos recursos militares americanos. El problema es que Europa no dispone de los sistemas de defensa más avanzados. Bruselas, Guillermo Pascual. Sí, Vicente, una posible retirada de ese apoyo militar que brinda Estados Unidos supondría un varapalo evidente para el ejército de Kiev, sobre todo porque, como dices, Europa no tiene capacidad para suplir al completo ese hueco, tan solo podría hacerlo con una parte. De hecho, en el gobierno de Zelensky reconocen que esa es la influencia más grande que tiene Trump sobre Ucrania, la de amenazar con dejar de suministrar armas y, por tanto, que los ucranianos no puedan frenar el avance ruso. Los envíos europeos no llegarían a sustituir todas las armas de Estados Unidos. Hay misiles balísticos o sistemas de navegación que nosotros ni siquiera fabricamos. El exministro de Exteriores de Zelensky asegura que Ucrania tendría un margen de hasta 6 meses antes de que realmente se notara esa falta de armas en la línea del frente. Pero la buena noticia es que los tanques Abrams de Estados Unidos podrían ser reemplazados por los Leopards europeos, la defensa aérea Patriot por el sistema Iris de fabricación alemana, y no habría problema con los aviones F-16, ya que todos estos efectivos están siendo suministrados por países comunitarios. El presidente de Polonia insiste al resto de socios que debemos volver al nivel de gasto que teníamos en la Guerra Fría. España es el país más presionado, ya que seguimos a la cola de los que menos gastamos. Los líderes europeos están citados en Bruselas la próxima semana para tomar decisiones. Rusia está avanzando en su estrategia de acercamiento a Estados Unidos. En una entrevista en la televisión estatal, Putin abre la puerta a ofrecer a Trump la explotación de sus tierras raras. El presidente ruso no ha especificado si también incluye los yacimientos de las tropas rusas que han ocupado en Ucrania. Tampoco ha detallado si los ofrecerá para negociar un alto el fuego. En cuanto a nuestros llamados nuevos territorios históricos que han regresado a la Federación Rusa, también tienen allí ciertas reservas. Estamos dispuestos a trabajar allí también con nuestros socios extranjeros, incluidos los estadounidenses. En Alemania se aceleran las negociaciones para formar un gobierno de coalición sin la ultraderecha. El ganador de las elecciones, Friedrich Merz, se ha reunido con el canciller en funciones para acelerar la toma de decisiones. Vamos a Berlín. Paola Álvarez. Merz y Scholz han discutido sobre cómo va a ser ese periodo de transición, también de cómo va a mantener a partir de hoy informados sobre los contactos internacionales al que ya parece será el próximo canciller. Merz ha vuelto a prometer que va a tener una coalición con los socialdemócratas antes de Semana Santa. Lars Klingbeil, que ha asumido el liderazgo del SPD, le pide que rebaje el tono y recuerda que cualquier acuerdo tendrá que ser refrendado por las bases. Espero que podamos negociar un buen acuerdo de coalición con los socialdemócratas y en un plazo razonable para que tengamos un gobierno con una mayoría antes de Pascua que sea capaz de actuar. Cardenales y fieles han vuelto a reunirse hoy en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para rezar por la salud del Papa. Tienen previsto hacerlo cada noche mientras el pontífice siga ingresado en el hospital. Según el último parte médico, Francisco sigue en situación crítica, aunque sin nuevas crisis. El Papa se ha sometido a nuevas pruebas médicas y sus parámetros sanguíneos son estables. Tampoco ha tenido nuevas crisis respiratorias y continúa con su tratamiento. Vamos a Roma, Antonio Pelayo. Cuando el parte médico habla de condiciones clínicas críticas pero estacionarias, el Vaticano aclara que la situación de hoy no ha variado respecto a la de ayer, de signo claramente positivo. El Papa ha sido sometido por tercera vez a un ataque para controlar su neumonía bilateral, pero los resultados no serán conocidos hasta mañana. Este hombre ha asaltado una sucursal de correos de Huelva, como ven, enmascarado y con un cuchillo de grandes dimensiones. Al forcejear con él, la empleada se hizo cortes en las manos. El atracador acabó huyendo con el dinero, pero ya está detenido.
aquí! ¡Vete de aquí! ¡Desgraciado! ¡Me voy a cagar en tu puta madre! ¡Fuera de aquí! El desgraciado con una pistola de plástico. Y esto ha ocurrido también en la provincia de Huelva. Una dependienta hace frente a un atracador que pretendía asaltar su tienda con una pistola. La mujer pensó que el arma que llevaba era de plástico, pero después se ha confirmado que era real. Ahora se busca al asaltante huido. En el día en que se cumplen 11 años de su muerte, la Audiencia Provincial de Madrid sentencia que Paco de Lucía es el único autor de la emblemática Entre dos aguas y de otras 36 piezas más. Han sido 14 años de litigio entre los herederos del guitarrista y el productor, que figuraba como coautor. Hoy se ha presentado la programación del Festival de Málaga, en el que un año más A3 Media participará con algunas de sus apuestas. Es el caso de Perdiendo el Juicio o Mariliendre, la primera serie musical de A3 Player que clausurará esta edición. Y en los boletines, espacios informativos de Onda Cero. Dicen que Banca March es un banco solo para unos pocos. Para esos pocos que buscan un banco en el que confiar, cercano. Todos esos pocos que no creen en soluciones fáciles y sin asesoramiento experto. Bueno, quizás no suena a pocos, ¿no? Fíjate, igual tú también eres de esos muchos pocos que cada día somos muchos más. A Puigdemont no le ha gustado que Pedro Sánchez negocie la quita de la deuda catalana con Oriol Junqueras. Y puestos a pedir, el prófugo exige a Cataluña que se le perdone la deuda completa y no una parte, porque no quiere ser como las demás autonomías. Sin los 7 votos de Junqueras en el Congreso, Moncloa no puede aprobar nada, sin los 7 votos de Puigdemont tampoco. Por eso las sesiones van a un lado y a otro. España, 25 de febrero de 2025. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.